óptica, iluminación y ley de Snell. Entonces vamos a continuar con nuestras clases y ahora vamos a ver algo en lo referente a óptica. Primero, los antecedentes históricos de la óptica. Entonces dice aquí: desde tiempos muy remotos al hombre le ha inquietado saber qué es la luz y cuál es la causa por la que vemos las cosas. Entonces, a lo largo del tiempo hubo diversas teorías o diversas explicaciones sobre qué es la luz y cómo es que podemos ver las cosas. Aquí tenemos que en la antigüedad solo se interpretaba la luz como lo opuesto a la oscuridad, así como una noción más filosófica. La luz era lo opuesto a la oscuridad. Después, más adelante, los filósofos griegos ya les dieron una explicación un poco más racional, o trataron de darle una explicación racional. Se percataron de la existencia de algo que relacionaba la distancia entre nuestros ojos, las cosas vistas y la fuente que las iluminaba. Entonces aquí ya hay una relación entre estas cuestiones: la distancia entre nuestros ojos, las cosas vistas y la fuente que las ilumina. Después, tratando de dar explicaciones, Pitágoras señalaba en su teoría que la luz es algo que emanaban los cuerpos luminosos en todas direcciones, choca contra los objetos y rebota de ellos. Cuando la luz penetra en nuestros ojos, produce la sensación de ver el objeto desde el cual rebota. Esa fue la explicación de Pitágoras. Después, Epicuro de Samos, otro de los filósofos griegos, decía que la luz es emitida por los cuerpos en forma de rayos. Estos, al entrar al ojo, estimulan el sentido de la vista. Entonces era la primera vez que se mencionaba que la forma en la que se emitía la luz era en rayo. Pasó mucho tiempo y a finales del siglo XVII ya tenían o se contaban con dos teorías que trataban de explicar la naturaleza de la luz. Una era la teoría corpuscular de Isaac Newton, que nos decía que la luz se constituía por numerosos corpúsculos o partículas emitidas por cualquier cuerpo luminoso. Dichas partículas, al chocar con nuestra retina, nos permiten ver las cosas al recibir la sensación luminosa. Entonces, según Isaac Newton, la luz eran pequeñas partículas, pequeños corpúsculos. La otra de las teorías era la teoría ondulatoria. Era la teoría que rivalizaba con la teoría corpuscular. La teoría ondulatoria, propuesta por el holandés Christian Huygens, quien opinaba que la luz es un fenómeno ondulatorio semejante al sonido, por eso su propagación es de la misma naturaleza que la de una onda. Entonces, tenemos esas dos teorías: teoría ondulatoria, que le atribuye características de onda, y teoría corpuscular, que le atribuye características de corpúsculo, de partícula. Aquí tenemos la imagen de Isaac Newton y la imagen de Christian Huygens en sus mejores momentos. Entonces, las dos teorías anteriores explican de forma satisfactoria las tres características de la luz que se habían descubierto hasta ese momento. Entonces, para las dos teorías se explicaba con ellas de manera satisfactoria todo esta acumulación de conocimientos que ya se tenía, que se había descubierto. Primero, la propagación rectilínea, es decir, la luz viaja en línea recta. Luego el 2, la reflexión, cuando la luz incide en una superficie lisa, los rayos luminosos son rechazados o reflejados en una sola dirección y sentido, como lo hace un espejo. Bueno, voy a dibujar aquí. Si tuviéramos un espejo así plano, entonces llega la luz, el rayo de luz, el haz de luz, choca con la superficie y sale rebotado, sale reflejado en una sola dirección y sentido, como lo hace un espejo. Esto es la reflexión, que se refleje. Bueno, aquí llegó con cierto ángulo, también podría llegar sin ángulo, es decir, de forma normal
y regresaría por el mismo trayecto. Y la 3, la refracción, que sería la desviación que sufre de la luz al llegar a la superficie de separación entre dos sustancias de diferente densidad. O sea, cuando el rayo de luz atraviesa o pasa por dos diferentes sustancias que tiene cada una su densidad, pues al llegar la luz y atravesar de una superficie a otra o de una sustancia a otra, pues va a sufrir un cambio en esa trayectoria. Entonces, estas son las 3 características de la luz: propagación en línea recta, la reflexión y la refracción. Y luego más adelante pasó que en 1801 se descubrió que la luz también representaba el fenómeno de interferencia, producido al superponerse en forma simultánea dos o más movimientos ondulatorios. Entonces, este fenómeno de interferencia confirmaba que la luz efectivamente se comportaba como una onda, porque es un fenómeno de la interferencia que se presenta entre las ondas. Ya recordemos que puede haber interferencia constructiva o interferencia destructiva, etcétera. Y más adelante, en unos años más, 1816, se encontró que la luz también se difractaba, otro fenómeno de las ondas, es decir, si una onda encuentra un obstáculo en su camino, lo rodea o lo contornea. Estos fenómenos permitieron la aceptación de la teoría de Huygens, pues la proposición de Newton no explicaba estos fenómenos. Entonces, tanto la interferencia como la difracción lo que hacían era apoyar el modelo de Huygens, pero sin embargo todavía venían más experimentos. Por ejemplo, en 1865 el físico escocés James Clerk Maxwell propuso que la luz estaba formada por ondas electromagnéticas como las ondas de radio y el radar, etcétera, entre otras más. Esto permite su propagación aún en el vacío a una rapidez aproximada de 300.000 kilómetros sobre segundo. Este dato es importante de recordar para los exámenes. Entonces, la velocidad con la que se propaga la luz en el vacío sería 300.000 kilómetros sobre segundo, que ya convertido en metros, como cada kilómetro son 1000 metros, esto sería 3 por 10 a la 8, es decir, un 3 con 8 ceros, pero metros sobre segundo. 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, o 300.000 kilómetros sobre segundo, que es la velocidad de la propagación de la luz en el vacío. Entonces Maxwell, a través de su unificación de varias ecuaciones que estuvo manejando de electricidad y magnetismo, que llegó a unificar la electricidad con el magnetismo y al final llega a la conclusión de que la luz es un fenómeno electromagnético y que es una onda electromagnética y que viaja en el vacío a 300.000 kilómetros sobre segundo, o 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Entonces, esto ocasionó que en 1887 los físicos, ya un poco después, Michelson y Morley, demostraran mediante el interferómetro ideado por Michelson que no existía ningún éter envolviendo a la Tierra. O sea, había otra teoría de que la luz viajaba por un medio llamado éter, pero el experimento de Michelson y Morley tiró esa teoría del éter. ¿Por qué? Porque no existía el éter para que hayan llegado a los resultados de Michelson y Morley. Dice, por lo tanto, no producían ningún arrastre sobre los rayos luminosos. Concluyeron que la magnitud de la velocidad de la luz es constante, independiente del movimiento de la Tierra. O sea, es un valor constante, la velocidad de la luz en el universo, y vale 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y luego, más adelante de estos experimentos de Michelson y Morley, tenemos lo que fue el efecto fotoeléctrico. Dice aquí, a finales del siglo XIX se descubre el fenómeno fotoeléctrico. Aquí ya la palabra fotoeléctrico nos habla de foto, de luz,
y electricidad, una relación entre luz y electricidad, dice, el cual consiste en la transformación de energía luminosa a energía eléctrica. O sea, en el efecto fotoeléctrico se transforma energía luminosa a energía eléctrica. Cuando un rayo de luz de determinada frecuencia incide sobre una placa metálica, ésta es capaz de arrancar de ella un haz de electrones, generándose una corriente eléctrica. Es decir, en el efecto fotoeléctrico, si nosotros mandamos un haz de luz sobre una placa metálica de ciertas características, ¿qué va a pasar? Pues este haz de luz va a hacer que se desprendan electrones, partículas de carga, es decir, electrones, generando una corriente eléctrica en este fenómeno. Entonces el efecto fotoeléctrico corroboraba que la luz era una partícula, es decir, corroboraba la teoría corpuscular de Isaac Newton. Dice aquí ya finalmente, después de ese desarrollo histórico de todo lo que vimos, se llega a la conclusión de que la luz tiene una naturaleza dual, es una dualidad, porque algunas veces se comporta como onda y otras veces se va a comportar como partícula, ¿sí? Entonces ambos modelos son ciertos o son correctos. Bajo ciertas circunstancias la luz se comporta como onda y en otras circunstancias como una partícula. Dice aquí, en conclusión, la luz es una energía radiante transportada a través de fotones y transmitida por un campo ondulatorio. Entonces, ahora ya sabemos que los dos modelos son válidos, pero hay que recordar que para llegar a esta validez se tuvo que atravesar por varias fases. Y luego tenemos ahora lo que es la óptica geométrica. Entonces la óptica se divide en óptica geométrica y óptica física. La óptica geométrica, dice aquí, se fundamenta en la teoría de los rayos de luz, la que considera que cualquier objeto visible emite rayos rectos de luz en cada punto de él y en todas direcciones a su alrededor. Cuando estos rayos inciden sobre otros cuerpos pueden ser absorbidos, reflejados, desviados, etc., pero si penetran en el ojo estimularán al sentido de la vista. Entonces aquí nos basamos más en geometría. Por ejemplo, aquí en esta imagen pues tenemos un objeto y de este objeto se desprenden rayos de luz y se va a analizar o cuantificar basándose en la geometría del fenómeno de la luz. Entonces aquí tenemos óptica geométrica. Ahora la óptica geométrica pues se fundamenta en que la propagación de la luz es por medio de una línea recta, es decir, propagación rectilínea de la luz. Dice aquí, la luz se propaga en línea recta a una magnitud de velocidad aproximadamente de 300.000 kilómetros sobre segundo, como ya habíamos dicho, en el vacío. Dice, una demostración experimental de este principio es el hecho de que los cuerpos produzcan sombras bien definidas. Entonces, ahora vamos a definir lo que es la intensidad luminosa o intensidad lumínica y el flujo luminoso. Entonces tenemos que la fotometría, también ya aquí el nombre nos da una idea de a lo que se refiere la fotometría. Dice, en la parte de la óptica cuyo objetivo es determinar las intensidades de las fuentes luminosas y las iluminaciones de las superficies. Dice aquí, al observar todas las cosas de nuestro alrededor, encontraremos que algunas de ellas emiten luz y otras las reflejan. Otras reflejan la luz. Entonces, algunas fuentes emiten luz y otros objetos reflejan la luz. Dice, a los cuerpos productores de luz como el sol, un foco, una hoguera, una vela, etc., se les nombra cuerpos luminosos o fuentes de luz, mientras que a los cuerpos que reciben los rayos luminosos, como en el caso de un árbol, una mesa, una piedra, etc., se les denomina cuerpos iluminados. Entonces, cuerpos luminosos producen luz, cuerpos iluminados
reciben esos rayos luminosos. Entonces vamos a tener un concepto que se llama intensidad luminosa. Dice aquí en la definición, la intensidad luminosa es la cantidad de luz producida o emitida por un cuerpo luminoso. Para cuantificar la intensidad luminosa de una fuente de luz se utiliza en el sistema internacional la candela, que es una de las 7 unidades fundamentales del sistema internacional, candela que se representa como CD, y en el sistema CGS, centímetro gramo segundo o sexagesimal, se llama bujía decimal, BD. Entonces la unidad del sistema internacional para medir la intensidad luminosa, la candela, mientras que en el sistema CGS la bujía decimal. Y aquí tenemos la definición de la candela. Dice: una candela equivale a una 60ª parte de la intensidad luminosa que emite un centímetro cuadrado de un cuerpo negro a la temperatura del punto de fusión del platino, 1173 grados centígrados. Entonces una definición compleja pero efectiva de intensidad, de candela, que es una unidad para medir intensidad luminosa. Entonces así, esta sería la definición. Nada más tratar de recordarla por si les preguntan teoría. Luego tenemos que una bujía decimal equivale a la intensidad luminosa. Esta es la definición de bujía decimal: intensidad luminosa producida por una vela de 2 centímetros de diámetro, cuya llama es de 5 centímetros de altura. Una intensidad luminosa de una candela equivale a una intensidad luminosa de una bujía decimal. Es decir, una candela en términos de intensidad luminosa va a ser igual a una bujía decimal. Entonces también esta sería la definición de bujía decimal. Y ahora dijimos que el flujo luminoso, más o menos la palabra también nos describe flujo luminoso lo que es. Dice: es la cantidad de energía luminosa que atraviesa en la unidad de tiempo una superficie normal perpendicular a los rayos de luz. La unidad de flujo luminoso en el sistema internacional es el lumen, que se abrevia LU, y un lumen es el flujo luminoso recibido durante un segundo por una superficie de 1 metro cuadrado, limitada dentro de una esfera de 1 metro de radio y en cuyo centro se encuentra una fuente con una intensidad luminosa de una candela. Entonces es como si tenemos una esfera y en el centro de esa esfera, la esfera es de superficie de 1 metro cuadrado y el radio de la esfera es de 1 metro y en el centro se encuentra una fuente con una intensidad luminosa de una candela. Entonces el flujo luminoso recibido en esta situación sería lo que se define como el lumen. Entonces la iluminación es la cantidad de luz que reciben las superficies de los cuerpos. Su unidad de medida es el lux, que se abrevia LX. Un lux es la iluminación producida por una candela o una bujía decimal, que son iguales, sobre una superficie de 1 metro cuadrado que se encuentra a 1 metro de distancia. Entonces, un lux es la relación entre una candela sobre metro cuadrado, que va a ser lo mismo como la candela y la bujía decimal son lo mismo, es decir, una bujía decimal sobre metro cuadrado. Ahora, otra relación que podemos encontrar es que los focos incandescentes con filamento de wolframio, es decir, los focos tradicionales que se calientan mucho, utilizados, y de luz amarilla, ¿verdad?, utilizados en los hogares, producen una iluminación que depende de su potencia medida en watts.
O sea, hay una relación entre la iluminación y la potencia del foco. Dice aquí, la equivalencia entre una potencia de 1 watt en un foco y la intensidad luminosa producida es aproximadamente igual. Es decir, 1 watt de potencia va a ser 1.1 candelas de iluminación, que va a ser también 1.1 bujías decimal de iluminación. Dice aquí, por lo tanto, un foco de 40 watts equivale a 44 candelas o 44 bujías decimales. Uno de 60 watts a 66 candelas o 66 bujías decimales, y así sucesivamente. Entonces vamos a tener una fórmula para calcular la iluminación.